Buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Espero ya escucharon todas las noticias de las actividades especiales que se van a realizar este mes, ¿verdad? El día 15 vamos a tener servicio en la tarde en conjunto con la iglesia Grace en Bakersfield, las 5:30, entonces están invitados para eso. El día 20 vamos a recibir a la Iglesia Reformada de Los Ángeles en la denominación. También están invitados para ir, pero me tienen que avisar porque la esposa del pastor va a preparar una cena y entonces tiene que saber cuántas personas van a llegar. ¿Esto va a ser aquí? No, va a ser en Los Ángeles. Ir a Los Ángeles. El día 20, correcto, es un viernes. Y el día 22, por supuesto, tenemos servicio especial, con profesión de fe, con Santa Cena, con predicador invitado, etc. Que se me olvide. Ay, hermano, por favor, no se le vaya a olvidar. No se le va a olvidar. No se le vaya a olvidar. Pero bueno, están invitados con todo. Pero si quieren ir a Los Ángeles, por favor, sí me avisan de antemano, ¿verdad? Para comunicarle a la esposa del pastor allá. Bueno, ahora estamos en el Día del Señor 13 en el Catecismo de Heidelberg. Está explicando todavía el credo de los apóstoles y ya ha llegado a hablar de los títulos de nuestro Señor Jesucristo. Ha comentado el significado del título Cristo, es decir, ungido, y ahora se comenta la importancia de su título Hijo Unigénito. Vamos a leer, bueno, yo voy a leer la pregunta y juntos vamos a leer la respuesta. Pregunta 33. ¿Por qué se le llama Hijo Unigénito de Dios si nosotros también somos hijos de Dios? Porque solo Cristo es el Hijo eterno y natural de Dios. En cambio, nosotros somos hijos de Dios por adopción, a través de la gracia, por amor de Cristo. Bueno, ¿cuándo se le llama Hijo Unigénito? Eso contiene dos ideas importantes, ¿verdad? Y ese título lo podemos encontrar en Juan, el Evangelio de Juan, Juan 1:18, Juan 3:16, por ejemplo, ¿verdad? Y hay dos ideas que ahí vienen. Por un lado está la idea del Hijo único, ¿verdad? No hay otro como Él. Dios no tiene hijos sin fin, ¿verdad? Tiene un único hijo. Pero unigénito no solamente incluye ese pensamiento de que es el hijo único, también incluye el pensamiento, como dice el catecismo, que es el hijo eterno y natural. Y es aquí donde tenemos que tener cuidado, porque nosotros siempre, por nuestra experiencia, ¿verdad?, tomamos por hecho que primero está el Padre y luego viene el Hijo. Bueno, es cierto entre seres humanos que hay una persona, bueno, en realidad hay dos personas, ¿verdad? Y sale un hijo, sale una tercera persona. El Hijo es posterior, pero vamos a hacer la pregunta de esta forma. Antes de tener un hijo, ¿esa persona se le puede decir padre? No, ¿verdad? No es padre mientras no tenga hijo, o no es madre, ¿verdad? Mientras no tenga hijo. Ahora, cuando hablamos de un padre eterno o de un hijo eterno, entonces, eso nos indica que no es que una persona haya existido antes que la otra persona, son coeternos. Y en la eternidad no puede haber antes o después. Y entonces no es el caso que primero existió Dios el Padre, luego engendró a Dios el Hijo, y el Hijo es secundario, es posterior. Como los dos son eternos, y bueno, el Espíritu Santo también es eterno, ¿verdad? Como todos los tres, las tres personas son eternas, no se puede hablar de antes o después. Bueno, Padre e Hijo es una relación específica, ¿verdad? O sea, no toda persona mayor de edad es padre y no toda persona menor de edad es hijo. Es una relación especial. Y nosotros, pues siempre pensamos de la manera que acostumbramos, ¿verdad? Pensamos en el Hijo como proveniente del Padre. Pero lo que pasa es que entonces proyectamos lo que nosotros conocemos a Dios.
Y es al revés. Déjenme explicar lo que quiero decir con esto, porque sí es un poquito complejo, pero vale la pena, ¿verdad? Si lo entendemos, vale la pena. ¿Por qué en los seres humanos, por qué entre nosotros hay familias? ¿Por qué es que nosotros tenemos padres, madres, hijos, etcétera? ¿Qué causó eso? Bueno, Dios así lo creó. Pero Dios, ¿por qué lo creó de esa manera? Pues Dios quiso darnos en nuestra primera relación natural una pequeña imagen de una realidad principal. O sea, la realidad de la parentela, la realidad de esa relación entre padre e hijo ya existía antes de que existiera el ser humano. Nosotros participamos, al ser padres e hijos, nosotros participamos en una realidad eterna. No que nosotros seamos eternos, ¿verdad? Pero que la fuente, la origen de esa relación no es entre nosotros, es en Dios. Entonces no es el caso que Dios dijo, bueno, mira, estos seres humanos tan ignorantes, tan necios que son, ¿verdad? Les voy a ejemplificar lo que yo soy aprovechando de algo que ya conocen, es decir, de la familia. Más bien, Dios nos creó con esa capacidad, con esa necesidad de existir en familia para comunicarnos algo acerca de sí mismo. Es lo que Pablo dice en Efesios, cuando dice que toda paternidad deriva su nombre del Padre Celestial. Si no fuera que Dios es Padre, nosotros los seres humanos no tendríamos padres e hijos. Y entonces eso quiere decir que no debemos de analizar cómo es la relación entre padres e hijos entre los seres humanos y decir, bueno, así es con Dios. Eso es al revés. Debemos de decir, ¿qué nos ha dicho Dios acerca de que Él es Padre, que Él es Hijo? Y ahora aplicar eso también, en la medida posible, ¿verdad?, a nosotros en familia. O sea, en vez de comenzar con la humanidad y de la humanidad llegar a un entendimiento de Dios, debemos de comenzar con lo que Dios ha revelado y de la revelación de Dios ahora entendernos también a nosotros mismos, aún en este tema tan fundamental, tan primordial como lo es la familia. Ahora, claro, en nuestra experiencia, ¿qué aprendemos primero? Pues primero aprendemos, ella es mamá, él es papá, ¿verdad? Es de lo primero que aprenden los niños y de hecho, aún antes de nacer ya en el vientre, pueden reconocer las voces de sus padres y pueden reaccionar, ¿verdad? Si están realizando un ultrasonido y el papá habla, a veces el bebé sonríe. Ya reconoce la voz de su papá. O sea, no conoce las palabras, ¿verdad? Pero ya entiende que existe esta relación. Bueno, todo esto como de disculpa, ¿verdad? Que este es un tema muy profundo porque toca el corazón de quién es Dios y toca el corazón de quiénes somos nosotros, porque fuimos creados en la imagen y la semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces, la relación de padres e hijos es importante por muchos motivos, pero un motivo por el cual es importante es que es un pequeño reflejo de algo antecedente, de algo eterno. Es una manera en que Dios nos permite entender algo de la relación entre Dios Padre y Dios el Hijo dentro de la Santa Trinidad. Bueno, con razón vamos a tener que esforzar los cerebros, ¿verdad? Vamos a tener que intentar captar un poquito de esto. Bueno, entre nosotros entonces, primero está la persona del Padre, luego en un momento posterior comienza la persona del Hijo. Eso no lo debemos de aplicar a Dios. Y piénsenlo así, ya hemos dicho
No le decimos a nadie padre si no tiene hijo. Entonces, Dios no hubiera sido padre si no fuera hijo. No hubiera sido padre eterno si no hubiera tenido hijo eternamente. Y viceversa, ¿verdad? El hijo no hubiera sido hijo sin tener su padre. Entonces, la doctrina de la Trinidad no es algo posterior. No puedo decir, bueno, creo en Dios. Bueno, posteriormente voy a descubrir la Trinidad. O posteriormente Dios cambió de ser una unidad a ser una Trinidad. No. Dios siempre ha existido en estas tres personas. Y esto también nos lleva a un punto un poquito difícil, ¿verdad? Y eso es, bueno, ¿por qué hay una diferencia? ¿Y cuál es la diferencia entre Padre, Hijo y Espíritu Santo? No hay diferencia, yo creo que es en cuanto a autoridad nada más, porque ellos son Dios, ellos son Dios. Bueno, pero en cuanto a autoridad sí, porque es como en la iglesia, el pastor es igual que nosotros en cuanto a persona, pero tiene una autoridad diferente. O sea, no es que sea más, pero tiene una autoridad que tengo que reconocer. Claro. Así el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y cada quien tiene su posición y yo voy al Padre por medio del Hijo. Bueno, es una observación interesante, hermana Socorro. Padre, yo voy al Padre por medio del Hijo, porque así me lo manda la Biblia. No voy por medio del Espíritu, voy por el Claro. hombre Jesús. Claro. Correcto. Correcto. ¿Ibas a agregar algo, hermano Julio? O que es en función, ¿no? Diferencia Sí, de función. función. Ok, bueno, es cierto, ¿verdad? Que en la obra de la creación, en la obra de la redención, cada persona de la Trinidad tiene su papel un poquito distinto, ¿verdad? Y donde es sumamente obvio es con referencia a la encarnación. ¿Quién se hizo hombre? El Hijo. El Hijo. El Padre no se hizo hombre, el Espíritu no se hizo hombre, solamente el Hijo se hizo hombre. Pero esa diferencia de función, de oficio, de trabajo, ¿sale de la nada o está basada en algo todavía más profundo? Bueno, no se basa en una diferencia de naturaleza, ¿verdad? Porque los tres son un solo Dios, iguales en poder, coeternos, o sea, todos los atributos de Dios que podemos dar: justicia, santidad, sabiduría, omnipotencia, omnipresencia, etc. Todo eso es cierto de las tres personas igualmente, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la diferencia que le decimos a uno Padre, a otro Hijo, a otro Espíritu Santo? ¿Eso de qué sale? Bueno, la manera en que lo han explicado los teólogos es que han dicho que cada uno tiene su característica individual. Y esas características tienen que ver con la relación entre las personas. ¿Por qué decimos Padre a la primera persona? Porque engendra al Hijo. ¿Por qué decimos Hijo a la segunda persona? Porque es engendrado. ¿Y por qué decimos Espíritu a la tercera persona? Porque procede del Padre y del Hijo. Entonces, la distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo no es una distinción en su divinidad, no es una distinción en sus atributos, es una distinción en cómo se relacionan entre sí. Entonces, el Hijo, como dice el Catecismo, es el Hijo eterno y natural. Bueno, hemos explicado un poquito lo de eterno, ¿verdad? Y hemos profundizado un poquito en cuanto a eso. Pero también falta explicar y profundizar en natural. Ahí podemos decir por lo menos dos cosas que se incluyen en este término natural. Uno, obviamente, comparten la misma naturaleza. No simplemente la misma naturaleza en el sentido que todos nosotros tenemos la misma naturaleza humana, pero la idéntica naturaleza, ¿verdad? No son dos copias de la misma naturaleza, ¿verdad? Hay una sola naturaleza divina. Pero también podemos decir que entonces le es natural, le es inevitable a Dios, el Padre, tener al Hijo, y al Hijo tener al Padre, y a ambos que el Espíritu Santo proceda de ellos.
O sea, esto no es una decisión, no es algo libre. Dios el Padre nos dice, bueno, me siento un poquito solo, voy a tener un hijo. No, perdonen la irreverencia, ¿verdad? No estoy en contra de esa clase de pensamiento. Siempre tuvo, es inevitable, es imposible que Dios no fuera trino. Y eso también queda dentro de ese marco, ¿verdad? Del hijo natural. Bueno, en este sentido entonces, ¿nosotros podemos ser llamados hijos de Dios? Obviamente no, ¿verdad? No somos eternos, no somos naturales en el sentido de compartir la misma naturaleza o en el sentido que Dios a fuerzas tuvo que tenernos. Fue una decisión completamente libre de Dios crear a los seres humanos y adoptar a los creyentes, ¿verdad? Eso depende únicamente de la voluntad de Dios. No es algo, no es una necesidad de su naturaleza hacerlo. Lo hace por gracia, lo hace por misericordia, porque quiere, exactamente. Hermana Silvia. Ahí, hermano, la pregunta es que pues, Adán pues es creado y la adopción no viene a toda la raza humana, ¿verdad? Sino solamente a los que creen. Bueno, ahí tenemos que distinguir un poquito, hermana, porque este concepto de hijo se puede usar en más de un sentido, ¿verdad? Por ejemplo, en la genealogía que se da de Jesucristo en Lucas capítulo 3, regresa hasta Adán y de Adán dice que era hijo de Dios. Bueno, ¿Adán en qué sentido era hijo de Dios? Pues era hijo de Dios por creación, por semejanza, ¿no? Fue creado en la imagen y semejanza de Dios. Está bien, hermana, ¿no? No hace nada. Pero obviamente cuando Adán cae en el pecado, pierde ese estado, esa condición. Ya no es heredero, ¿verdad? Es expulsado, botado del jardín y botado de la familia de Dios. Y entonces los seres humanos que nacen ya no nacen siendo hijos de Dios, ocupando esa posición. Después de que Adán peca. Después de que Adán peca. Y entonces ahora tenemos que ser restaurados por medio del Hijo, ¿verdad? Ahora, a Adán no se le llama hijo en el mismo sentido que Cristo, ¿verdad? Y cuando se aplica el título de hijos de Dios a los ángeles, como en Job, ¿verdad? Que dice que los hijos de Dios cantaron por alegría, ¿verdad? Al ver la creación de Dios, no es en el mismo sentido de que Cristo lo sea. Entonces tenemos el sentido más estricto que se aplica solamente a Cristo. Tenemos un sentido amplio en que se puede hablar de todo ser inteligente que Dios ha creado como su hijo por creación. Y tenemos el sentido redentor, digamos, de hijos de Dios, que hemos sido adoptados en Cristo, hemos sido constituidos herederos en Cristo, ya pertenecemos a la familia de Dios por gracia, ¿verdad? Después de la caída de Adán. Y el catecismo aquí apela al sentido más estricto con referencia a Cristo y apela al sentido redentor con referencia a nosotros. A veces nos topamos con personas que dicen, bueno, todos somos hijos de Dios. Bueno, en el sentido que Dios nos creó, sí. En el sentido que soy considerado y tratado como miembro de su familia, no. Pero obviamente a muchos no les conviene hacer esa distinción, ¿verdad? Porque no quieren pensar. Muy bien. Bueno, ¿listos? Listos. Okay, pues nada más checando que todos estamos, ¿verdad? Más o menos entendiendo lo mismo. Ahora, el catecismo avanza a decir, en cambio, o sea, en contraste con Cristo, nosotros sí somos hijos de Dios, pero no por naturaleza, ni por haber sido engendrados eternamente, sino por adopción. Ahora, adopción se refiere a ser hijos de Dios en un sentido legal, ¿verdad? Cuando una familia adopta a un niño o una niña, pues ellos comenzaron en otra familia, ¿verdad? Si hubieran nacido dentro de esa familia, no hubiera sido necesario la adopción.
Entonces la adopción siempre se refiere a ser considerados, a ser legalmente incluidos dentro de una familia que no fue nuestra por naturaleza. Bueno, no nacemos en la familia de Dios. Dios nos adopta en Cristo. Ahora, tener ese estado legal obviamente es de gran ventaja. Tenemos derecho a la casa, tenemos derecho a la herencia, tenemos derecho a todos los privilegios de esa familia. Ahora, también podemos agregar, ¿verdad? Nada más para aclarar algunos textos bíblicos, como por ejemplo en Santiago capítulo 1, que Dios nos ha engendrado por la palabra, que Dios en un sentido se puede decir que somos engendrados por Dios, ¿verdad? Nos hace nacer de nuevo. La diferencia entre eso y Cristo es por lo menos doble. Uno, que en Cristo el ser engendrado es un acto eterno, necesario, que constituye su persona. Entre nosotros no es un acto eterno, sucede en el tiempo, no es un acto necesario, sale de la gracia y no constituye la persona, cambia el carácter de la persona, pero no la vuelve a constituir. Antes de que Dios me hizo nacer de nuevo, ¿quién era? Pues era Rubén. Después de que Dios me hizo nacer de nuevo, ¿quién soy? Soy Rubén. Soy Rubén con un corazón cambiado, pero mantengo la misma identidad. Entonces la regeneración o el nuevo nacimiento no constituye la persona. No es lo que me da mi identidad. Cambia mi carácter. Claro, me da identidad en Cristo, no lo estoy negando, ¿verdad? Pero hay una continuidad con quien era antes. Cuando estamos hablando del engendramiento de Cristo, no hay una persona antes, ¿verdad? Es algo eterno. ¿Hasta aquí todo bien? Es un poquito complejo. O sea, nuestra condición cambia para con Dios, pero seguimos siendo los mismos. Sí, o sea, tú tienes tus memorias desde antes de que te convertiste, ¿verdad? Sigues siendo la misma persona, aunque con corazón nuevo, renovado. Bueno, el catecismo aquí no se enfoca en ese pensamiento de engendrar, ¿verdad? Está hablando de la adopción. Pero yo lo menciono porque a veces cuando decimos no somos hijos de Dios por haber sido engendrados, a alguien se le ocurre ese texto en Santiago capítulo 1 o alguno de los otros textos que habla del nuevo nacimiento. Dice, pero en un sentido sí somos engendrados por Dios. Pues sí, lo quiero reconocer. Dios nos hace nacer de nuevo, pero eso es distinto a lo que es cierto del Hijo eterno y natural de Dios, ¿verdad? Y entonces nosotros somos hijos de Dios en un sentido redentor por adopción, somos sus hijos legalmente, también somos sus hijos por nuevo nacimiento, ¿verdad? Por ese acto del Espíritu Santo que cambia el corazón, y entonces ya hay una leve pero verdadera semejanza familiar. Somos en una medida muy pequeña, pero somos un poquito como nuestro Padre Celestial. Y sobre ese fundamento podemos ir creciendo en la semejanza a Dios. Pero bueno, todo eso está fuera de lo que tiene en mente el catecismo, que está tratando de la adopción. Ahora, la adopción en todo caso, ¿verdad? Es un acto voluntario. Si decidimos adoptar a alguien, siempre es una decisión. No estamos obligados a hacerlo. Quizás nos sintamos constreñidos de corazón a hacerlo, ¿verdad? Quizás sintamos un impulso irresistible interno, pero no es requisito, no es mandamiento, no es algo que alguien más puede venir y decir, tienes que adoptar. No es Por necesario. gracia sois salvos, porque Él quiere. Por gracia, exactamente. Y lo mismo que digo, o sea, en cuanto a toda adopción humana, es cierto con Dios. Ninguno de nosotros se podría acercar y decir, oye Dios, me tienes que adoptar. Él no está bajo ninguna compulsión, no hay una obligación, no hay una ley que lo ate a hacerlo, pero por gracia nos adopta. Y hermanos, aquí me gusta hacer la pregunta, ¿sería posible ser salvos sin ser adoptados? No.
Bueno, Bueno, Dios puede hacer lo que Él quiera. es cierto, es cierto. Pero si no te adopta, ¿cómo? En concreto, ¿verdad? Dios nunca salva a nadie sin adoptarlo, y en parte eso es porque la salvación es en el Hijo, ¿verdad? Y entonces quiere compartir ese estado legal con nosotros. Pero en teoría hubiera sido posible perdonar mis pecados, librarme de la condenación y no darme la bienvenida a la familia. En teoría, ¿verdad? Dios no lo maneja así. Un esclavo, pero Correcto, no un hijo, correcto. viviendo en su casa. Dios pudo habernos tratado como esclavos perdonados. Ya no somos culpables de muerte, ya no vamos a ser castigados, pero no tuvo que meternos en su casa, no tuvo que hacernos sentarnos en su mesa, aún bajo la suposición que Dios quiso librarnos del pecado, le hubiera sido posible tratarnos simplemente como juez o como amo. Pero encima de eso, nos trata como hijos. Pues Él es Dios y Él podría haber hecho lo que hizo, pero desde el principio el plan o la forma que Él fue tratando, que dejó la palabra, así es como es. Entonces ya no hay, Él es Dios, no hay cambio. Correcto. Así es, y así es. Si alguien Correcto. pudiera decir, no, pues si de otra manera, no, así es porque así está escrito. Correcto. Así lo dejó. Y por eso digo exclusivamente en teoría, ¿verdad? Sí. En teoría, hubiera sido posible perdonarme de mi pecado y no darme el estado de hijo. Pero eso no fue suficiente para Dios, porque Él no va a mostrar un poquito de gracia. Él va a mostrar una gracia inefable, una gracia infinita. Bueno, ¿qué más me puede dar Dios que hacerme su hijo? ¿Qué otra cosa hay? Y no nos hace ningún favor, pero Él nos quiere como familia, no nos necesita. Correcto. No está, pero Él dice, pues, esa es mi familia, nos hace el favor. Así es, exactamente, hermano Julio. Quizás la idea es valorar, ¿verdad? Tener más aprecio el hecho de ser hijos de Dios, ¿verdad? Porque así como nosotros en nuestra casa tenemos hijos, y pues ellos nos están diciendo, wow, Mi felices, ¿verdad? Todo el Y tiempo, nos quiere wow, que ¿verdad? Pero con Dios, ¿verdad? Pues nosotros Correcto. podemos agradecidos. apreciar ese acto de Dios, ¿verdad? Pues es como ir subiendo escaleras, ¿no? O sea, damos gracias a Dios que nos perdonó los pecados. Qué maravilla, ¿verdad? Y qué juez misericordioso. Pero también nos da servicio, nos permite estar en su casa. Bueno, qué amo, ¿verdad? Qué Señor lleno de gracia y misericordioso. Pero por encima de eso todavía nos da el privilegio de ser hijos, herederos, de familia. Y a veces pasa en familias como por ejemplo, de hecho yo tengo una tía que adoptaron a una niña y ellos tuvieron 2 hijos y sus 2 hijos, mis 2 primos, en términos relativos son buenos hijos, así, ¿verdad? Pero les sacan canas verdes, mientras que la niña que adoptaron, wow, les va maravilla con ellos, los cuida, estudió, Agradecido. sí, o sea, de hecho ella supo que era adoptada ya hasta que fue a la universidad y todo. Antes no sabía, pero siempre fue así ella con ellos, o sea, muy tranquila, no necesita ni preocuparse de ella. Y lo digo porque, por ejemplo, como adoptados, o sea, como dice, si fuéramos esclavos, cuando uno es esclavo, dice, uno valora, ¿va? Dice, quisiera hacer esto, ¿va? Pero quizá ya cuando uno está ahí, como los hijos, ¿verdad? Ya somos hijos, pero no valoran, ¿verdad? Necesariamente no valoran, o no valoramos esa posición, pues, ¿verdad? Por eso es bueno meditarlo, ¿verdad? Y decir, oye, esto quizás en un sentido estricto no hubiera sido necesario, pero Dios quiso, porque Por su gracia abundante, misericordia. ¿verdad? Correcto. Y bueno, para terminar, entonces creo que ya terminaron al lado. Pues es lo que dice, ¿verdad? A través de la gracia, por amor de Cristo. ¿Qué es la importancia de decir por amor de Cristo? Bueno, porque Cristo es el Hijo. Entonces todo lo que tiene que ver con que nosotros seamos hijos de Dios se centra en Cristo. Sin Él no hubiera sido posible que fuésemos adoptados, ¿verdad? Bueno, vamos a tener que dejar 34 para la que sigue, ¿verdad? Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, ¿qué podemos decir más que gracias por perdonarnos? Gracias por darnos trabajo, posición. Gracias
por recibirnos como tus hijos amados. Maravillamos ante tu gracia y pedimos que seamos hijos agradecidos, fieles y fructíferos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.